Bendiciones, buenas tardes. Bueno, es una manera de encontrarnos, de vernos, de seguir adelante con nuestro estudio. Así que vamos a disponer este tiempo para encarar el encuentro número 4, el estudio que corresponde a nuestro encuentro de hoy. Por supuesto, nos quedan pendientes los abrazos, los saludos, los comentarios, los testimonios, las alabanzas espontáneas, pero qué mejor que estar en torno a la palabra del Señor en este momento y seguir viendo esto que estábamos considerando, o sea, el andar de nuestra vida cristiana. Habíamos visto en primer lugar que la vida cristiana comienza viendo la posición que Dios nos ha dado en Cristo, apropiándonos de todo lo que Él ha hecho ya a nuestro favor. Habíamos visto que es una cuestión del árbol, de qué árbol nosotros elegimos comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal, o sea, los parámetros que nos marca este mundo, o el árbol de la vida, que es Cristo, con su total provisión para cumplir Él en nosotros las demandas de Dios. Si alguna de las cosas no te ha quedado muy claro, están los links en el grupo y podés volver a escuchar los temas para que así podamos seguir avanzando juntos, parejos y buscando más de Dios en este tiempo. Si hablamos del andar, en primer lugar, andar se refería, habíamos visto, a la conducta, al comportamiento que como hijos de Dios tenemos en este mundo, nuestra identidad celestial manifestada al caminar cada día en esta tierra. Pero el andar también tiene que ver con avance, con seguir adelante, con progresar hacia el blanco, con proseguir a la meta, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:14. Recordamos, no que ya lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual Cristo Jesús me nació a mí. Y hoy vamos a considerar dos pasajes. Efesios 5, del 15 al 17, en primer lugar, donde Pablo nos dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y acá tenemos un contraste entre los necios y los sabios, entre la necedad y la sabiduría, y la cuestión de aprovechar bien el tiempo. Y con relación a esto, vamos también a considerar las palabras del Señor en Mateo 25, del 1 al 13. Lo leo. Entonces, el reino del cielo será como de 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 de ellas eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos lo suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él le respondió: créanme, no las conozco, así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Era bastante común
que el Señor tomara ejemplos cotidianos para ilustrar las verdades espirituales. Esta no es la excepción. Y él acá está haciendo alusión a las costumbres de las bodas judías. En aquel entonces, las bodas judías diferían de las nuestras, y creo que hasta el día de hoy también difieren. Cuando el novio estaba interesado en una muchacha, iba a la casa de la misma y en primer lugar hablaba con el papá y planteaba su interés. Si el padre estaba de acuerdo en que la unión se concertara, entonces llamaba a la hija y la muchacha decidía si era por sí o si era por no. Generalmente las hijas aceptaban la voluntad del padre. En ese mismo momento entonces se sellaba el compromiso entre ellos y a partir de ese momento la muchacha era ya considerada la esposa de ese muchacho, pero cada uno vivía en su casa, solo que legalmente estaban unidos. Pasaba un tiempo hasta que se concretara la boda propiamente dicha. En ese tiempo, el novio preparaba un lugar donde llevar a vivir a su novia. ¿Esto no les recuerda las palabras del Señor Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Bueno, cuando llegaba el día de la boda, cada uno estaba en su propio hogar celebrando el acontecimiento. La novia estaba en su hogar acompañada de sus damas de honor, que eran 10. El novio estaba en su hogar con sus amigos y cuando llegaba la hora iba a buscar a su novia. Generalmente iba una media hora antes de la medianoche e iba acompañado por todo un cortejo festivo y era costumbre de que todo el que veía pasar el cortejo de bodas tenía que unirse a él. Era como una obligación unirse al cortejo. El novio llegaba al hogar de la novia y allí iba ella con sus damas de honor hasta la casa del novio donde se terminaba de celebrar la boda, donde se culminaba el acto nupcial y luego venía el gran festejo, el banquete de bodas. Así que esta es la base de esta parábola. Ahora bien, veamos algunas cosas que nos indica el pasaje. Conforme a las costumbres de la época, esas 10 damas de honor eran vírgenes. Todas las 10 estaban esperando al esposo. En esta ocasión, el centro está no en la novia, sino en las damas de honor que están representando a cada uno de los hijos del Señor. Todas tenían sus lámparas encendidas y todas se durmieron. Ahora, unas entraron a la boda y otras no. ¿Por qué? Si todas cumplían con los requisitos, todas eran vírgenes, todas tenían las lámparas, todas tenían las lámparas encendidas. Ahora, ¿qué pasó? Faltó previsión para la provisión. 5 no calcularon la demora del esposo. Ellas tenían las lámparas en su aceite para determinado tiempo. Y después, así que nosotros hoy en día estamos en esa fase de espera. Digamos, la unión legal ya se concertó porque cuando recibimos al Señor Jesucristo, ya fuimos hechos parte de su cuerpo, parte de la esposa, hijos de Dios. Él fue a prepararnos lugar para llevarnos un día con Él y en algún momento va a venir para concretar esa unión eterna. Así que estamos en la fase de espera. Estamos esperando que venga el esposo. Como parte del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, todos tenemos el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa que Dios nos ha dado. Es la garantía de esa promesa, de la posesión total de esa promesa. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero ¿cuántos estamos esperando al Señor con la provisión extra del aceite? Puede ser que estemos un poco adormilados con la espera, pero ¿estamos realmente
esperando que el Señor venga? ¿O esto se ha convertido en una espera a futuro que tal vez ni nos toque? Segunda Pedro 3:9 nos dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y aquí está la diferencia. Si el Señor tarda, es por esta cuestión, para llevar muchos más a su gloria. Pero hay una diferencia entre los que estamos aquí esperándole. Algunos tienen aceite de reserva y otros no. Las insensatas tenían aceite, pero no tenían reserva de aceite. Tenían el Espíritu, pero no estaban llenas del Espíritu. Las prudentes tenían lo necesario para encarar esa hora de necesidad. En consecuencia, cuando vino el esposo, lo acompañaron y cumplieron el propósito de ser esas damas de honor. Las insensatas solo tenían para lo inmediato y no pudieron alcanzar ese propósito. ¿Está claro? Acá no se trata de una cuestión de salvación o no salvación. Aquí se trata no de la venida del Espíritu Santo para impartir los dones como fue en Pentecostés. Aquí se trata no solamente de ser discípulos, sino de ser discípulos alertas. Se trata de mantener la luz brillando por todo el tiempo de la espera, el tiempo que sea necesario, por medio de la provisión del Espíritu en nosotros. El Señor Jesús dijo, velad pues, estén alertas, en Mateo 25:13, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. Esto también es algo corporativo. Porque Pablo en el versículo 19 de Efesios 5 dice, sed llenos del Espíritu, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Fíjense que acá dice entre ustedes. O sea, sería muy fácil cantar solos. De hecho, es mucho más fácil cuando nosotros cantamos solos que cuando tenemos que cantar en armonía con otros. Por ejemplo, en un coro, en un dúo o en el canto congregacional. Así que el ser llenos del Espíritu tiene una finalidad también, y es que podamos cantar unidos un nuevo canto ante el trono de Dios. Para Dios es importante la unidad de su cuerpo. Dios no busca individualidades. Dios busca un cuerpo a través del cual Cristo se pueda expresar y se pueda manifestar. Ahora bien, hablábamos entonces de ser sabios, prudentes y no necios. ¿Y de qué depende entonces la necedad y la sabiduría? Pues simplemente de conocer la voluntad de Dios y de obedecer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que ser maduros. Esto implica madurez. Y para alcanzar la madurez necesitamos asumir nuestra responsabilidad. No es evadiendo las responsabilidades como vamos a ir madurando espiritualmente. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como hijos que manifiestan al Padre en este mundo. Nuestra responsabilidad como hijos que andan conforme a su identidad celestial. Los sabios aprovechan bien el tiempo. Los sabios proveen al Señor lo que Él necesita, instrumentos adecuados para su pronto servicio. Así que no se trata de nosotros y de nuestros pequeños asuntos. A veces se nos va la vida en nuestros pequeños asuntos. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros deseos, nuestros intereses, pero acá se trata de
abrir la visión y enfocarnos, ver y enfocarnos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que seamos maduros en Cristo. La voluntad de Dios es que andemos conforme a la posición celestial que Él nos ha dado, de acuerdo a la provisión del Espíritu Santo que obra poderosamente en nosotros. ¿Qué es lo que necesita el Señor en esta última hora, en estos tiempos malos, aprovechando bien el tiempo? Porque los días son malos, decía Pablo en Efesios 5. No sean insensatos, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es proveerse instrumentos adecuados para su pronto servicio. Mi vida en esta tierra no es para vivirla conforme a mi visión humana, no es para vivirla conforme a mis deseos, no es para vivirla conforme al árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que es para vivirla comiendo del fruto del árbol de la vida y manifestando en mi vida el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso no es un fin en sí mismo tampoco. Todo eso es el medio por el cual Cristo se expresa a través de nosotros para cumplir su propósito de llevar muchos hijos a la gloria. En conclusión, tenemos que andar en el Espíritu y no proveer para los deseos de la carne. En conclusión, debemos entender cuál es la voluntad del Señor. Y, en conclusión, debemos ponernos ya en manos del Señor. Las prudentes estaban preparadas. Las imprudentes perdieron la oportunidad. Y la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo en este último tiempo? ¿Como prudentes o como insensatas? ¿Como entendidos de cuál es la voluntad del Señor en general y para con nosotros? ¿O como insensatos ocupándonos solamente de los asuntos cotidianos de esta tierra? Fuimos salvos para algo grande, fuimos salvos para manifestar la grandeza de Dios a los principados, dominios y potestades en los lugares celestiales, unidos a Cristo Jesús, sabiendo la posición que tenemos y ejecutando acá en la tierra el propósito de Dios. Pero la decisión es nuestra. Nos apropiamos de toda la provisión de Dios, nos llenamos continuamente del Espíritu Santo mediante el cual vamos a cumplir el propósito de Dios. Un detalle interesante en la palabra de Dios, cuando Él dice sean llenos del Espíritu Santo, no lo dice en el griego, no es la idea de que, nos llenó y ya está, sino que es un llenarse continuamente, aceite fresco continuamente, presencia fresca de Dios continuamente, comunión constante, conocimiento de su voluntad a cada momento, siendo continuamente llenados del Espíritu Santo, es como vamos a poder hacer la voluntad de Dios en esta última hora. Seamos prudentes, no insensatos. ¿Qué clase de hijos somos? Siempre me viene a la mente cuando hace también alusión a la venida del Señor y dice, para que en el día de su venida no nos alejemos de él avergonzados. Las imprudentes, las necias quedaron afuera de la fiesta de bodas. Acá no se trata de si perdemos o no la salvación. Acá se trata de si perdemos o no la oportunidad de servir al Señor y de entrar con Él a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué clase de hijo somos? ¿Qué clase de siervo somos? ¿Qué está ocupando el centro de nuestro corazón hoy día? ¿Prudentes o insensatos? Según lo que decidamos, es lo que seremos.
responsabilidad. Si decidimos ser las prudentes, tenemos que ir continuamente a la fuente a llenarnos de su presencia y a buscar su voluntad y a caminar en su voluntad, haciendo su voluntad. Si en cambio decimos, bueno, el Señor tarda en llegar y yo hago la mía, me ocupo de mis asuntos, me ocupo de lo mío, tengo tantos problemas, tengo tantas cosas que resolver, insensatos, insensatos. Dios nos dé sabiduría para poder elegir el ser estas vírgenes prudentes, estas damas de honor prudentes, estos hijos prudentes y obedientes que caminan en su voluntad en esta última hora. Que el Señor te bendiga y nos estamos escribiendo en los comentarios. Decime qué pensás, decime si te quedaron dudas, decime qué reflexiones te ha producido este pequeño encuentro que hemos tenido por este medio. Que el Señor te bendiga.